unos minutos va a estar con nosotros Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno y ex candidato presidencial, con él vamos a comentar la coyuntura política nacional. Como ustedes sabrán, Ecuador vive un momento bastante, se podría decir que denso en estabilidad política, estabilidad institucional, principalmente por lo que ya sabemos desde el año pasado, y es el tema del Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura que Mario Godoy preside y para algunos pues no debería estar en ese cargo. Eh, y se ha destapado pues una podredumbre dentro de esta institución que ha dejado en tela de juicio pues ciertas acciones que han tomado las autoridades y finalmente si es que lo van a destituir como se aspira o se espera que pase, ¿no? Principalmente el bloque oficialista. Aparte de eso, la semana pasada, a finales de la semana pasada, salió la noticia y también lo vamos a conversar, probablemente lo primero es lo que sacamos a la mesa, lo que está recién cocinado, es el tema pues de los aranceles con Colombia. Como ustedes saben, el presidente Daniel Noboa, como una medida, se podría decir, como una especie de castigo moral, eh, le, le dijo a Colombia, bueno, te subo los aranceles 30% porque el presidente Gustavo Petro no está colaborando en la frontera, no está colaborando con el tema de narcotráfico e inseguridad. Yo di mi opinión al respecto en el programa de Fuego News el viernes pasado, en el noticiero de Nueva Generación de 7:30, 8:30. Estuvimos ahí con Rafael Silo y Fabricio Pareja comentando el tema. Para resumirles más o menos, el criterio es que en una especie de negocio o en un intercambio, generalmente el que implementa las condiciones es el que más carne pone sobre la mesa, ¿no? No generalmente al revés. En este caso, Ecuador, pues el margen de negociación contra Colombia es bastante bajo. Yo sé que seguramente muchos analistas pensarán que el tema de los aranceles con Colombia se va a solucionar de la noche a la mañana y que probablemente van a haber negociaciones y es muy probable que se llegue a un acuerdo. Me parece a mí, tal vez no es el caso. Pero en este sentido, pues una cosa es cómo se llevan dos presidentes y la postura de seguridad de ambos gobiernos y otra cosa son las relaciones económicas entre un país y otro, que son relaciones económicas que sobreviven a presidentes, a posturas y a ideologías, ¿no? Entonces, si es que los presidentes cada vez que se sientan, todas las relaciones internacionales, económicas, políticas, de intercambios en importaciones y exportaciones se basan en qué tan bien me cae o si está en mi línea política, bueno, estaría complicada la política internacional, ¿no? Porque, o sea, llegan presidentes de un lado, del otro, de arriba, de abajo, de un color, de otro color, unos son fans de Pinochet, otros de Fidel Castro, entonces te toca cambiar pues tu política exterior, tu política internacional de mil y un maneras, ¿no? Pero bueno, esta es la situación del país, la vamos a comentar con Henry Cucalón, como digo, ex ministro de Gobierno y ex candidato presidencial. Hago un paréntesis antes de empezar la entrevista. También está eh, en auge el tema de el ICE en Estados Unidos o el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Ha sido bastante sonado el tema este fin de semana en redes sociales, porque como ustedes sabrán, en la ciudad de Minneapolis, eh, este servicio estaba pues tratando de acercarse. Les voy a hablar de dos sucesos específicamente. En el primero, en la ciudad de Minneapolis, estos agentes se bajan en un sector de la ciudad, estaban buscando a un inmigrante que al parecer estaba rondando esas calles, y un ciudadano estadounidense, Alex Preti, de 37 años, joven de 37 años, se les acercó para reclamar, los estaba grabando, algo por el estilo. Parece que era portador de armas legalmente y estos señores pues dispararon a matar. Estaban 7 alrededor de él, lo tiraron al suelo y finalmente pues lo mataron. Este es uno de los casos porque también está el otro caso del niño ecuatoriano de 5 años, Liam Conejo, que aparentemente, insisto, este mismo Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que parece que está apretando firme en la administración Trump, utilizaron a este niño para ver si su papá estaba en la casa. Parece que el papá se había fugado.
Entonces hay bastante mal sabor de boca con este tema. Después de la entrevista, en mi editorial final voy a dar mi criterio, porque yo creo que existen muchas pasiones de un lado y el otro, ¿no? Eh, por un lado la dignidad humana, por otro lado pues la excesiva visión de eh, el Estado, las fuerzas del el Estado con el fin de que el país llegue al objetivo que quiere llegar. Yo creo que existe un punto medio en este sentido y lo vamos a analizar más adelante. Pero primero tocamos la coyuntura política nacional. Henry Cucalón está con nosotros. Henry, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Buenos días, un gusto poder compartir. Gracias por la oportunidad. Henry, perdóname, no te escucho. No sé si estás muteado o si es que es un problema nuestro. ¿Ahí me escuchas? Ahí me escuchan ustedes. Perfecto, sí, ahí te escucho. Henry, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, muy buenos días. Un gusto como siempre compartir. Un gusto poder saludar a toda tu distinguida audiencia. Gracias, Henry. Como decía, tocamos lo primero, lo más reciente, lo más caliente. Aranceles con Colombia. Quiero saber tu criterio. ¿Es normal, es común, es aceptable, es moralmente admirable que un presidente diga a otro jefe de Estado con el que limita, no hablemos solamente de Ecuador, sino en una regla general, que por no colaborar en su política de seguridad en la frontera, pues le diga, bueno, sabes que entonces en temas económicos no nos vamos a llevar tan bien? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Jamás se deben mezclar los asuntos económicos con el tema de la seguridad porque el más grande perjudicado son los consumidores y en este caso el pueblo ecuatoriano. Yo soy una persona que cree firmemente en el comercio, soy un liberal, creo en la apertura. No me gusta en absoluto esta nueva moda del castigo de los aranceles. No tengo el mejor de los criterios del presidente colombiano. Creo que ha sido profundamente respetuoso con el Ecuador en múltiples oportunidades. Hasta ahora me acuerdo su última visita para el cambio de mando el 24 de mayo en la última asunción del presidente Daniel Noboa. Pero yo no mezclo la política para que contamine la economía y peor con temas de carácter de seguridad, que son complejos, pero por supuesto que son complejos, sin duda alguna, y hay que tratarlos en esas instancias. Estar jugando a la guerra arancelaria, entre otras cosas también, como efecto distractor comunicacional para cambiar el relato, para cambiar las narrativas y ponernos a hablar sobre eso la semana pasada, no creo que sea lo más dable. Finalmente, el gran perjudicado son los ciudadanos. La historia nos enseña que hasta en los momentos más álgidos de las relaciones de los países, inclusive las antipatías que pueden tener sus mandatarios, eso no se lo vincula al tema del libre comercio. Solo por citar un ejemplo, en el año 95, cuando estuvimos en guerra con el ahora hermano país del Perú, dime una cosa, hubo guerra arancelaria. Y eso que estamos en guerra, ¿no? Solo una pequeña anécdota. Más grave Sí, que y eso, eso, pues no puede existir, pues más grave escalonamiento, si cabe la palabra. Así que sí, espero. y Fujimori, perdón, Henry, Fujimori no es que era un líder exageradamente democrático, o sea, ahí se podía aplicar la regla de que no viven en democracia, vamos a aplicarle aranceles, ¿no? No solamente eso, estamos en guerra. Guerra de Claro. guerra, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, entre países hermanos. Entonces, mire, yo ratifico, espero que lo antes posible, sin perjuicio, reitero, de las antipatías que puede causar el presidente de Colombia, en beneficio de nuestro pueblo el ecuatoriano, que no tiene por qué ser castigado de esta manera, inmediatamente, lo antes posible, las autoridades respectivas se sienten a dialogar, que es lo importante en esta materia. Habrá otras instancias donde se pueda poner el respectivo reclamo, la respectiva denuncia. Y esto sin contar, pues, que una vez más se han pasado por el forro, pues, el tema de la comunidad andina, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es este tipo de situaciones? Mira, hay que copiar lo bueno, ¿no? Esta onda, tema de los aranceles, que te castigo, no que te castigo,
Recordemos que quienes lo practican lo hacen con la teoría del señuelo, ¿no? Amenazan, amenazan, amenazan como táctica de negociación hasta ver qué es lo que consiguen y finalmente no se da. En el caso ecuatoriano, pues directamente ya vamos hacia el 1 de febrero con estas instancias. No creo que sea lodable, reitero. Henry, estoy de acuerdo contigo en tu lectura. Si interpreté bien, también hay un poco de, como se diría en el póker, hay un poco de bluff, hay un poco de cortina de humo para desviar el relato o agenda setting, como se habla en el marketing y en el periodismo. Porque algo que ha hecho muy bien el gobierno, a mi criterio, es que suele desviar los relatos para que la culpa caiga en su vereda de la manera más suave posible. Yo nunca voy a olvidar, para poner un ejemplo, bueno, lo de la Corte Constitucional en su momento, antes de la constituyente, pero por ejemplo hay cosas que pasan desapercibidas cuando parecía que iba a haber el problema de la luz, que iba a haber estiaje. El presidente Daniel Noboa no escatimó en subir a Twitter una imagen de estos son los jueces que te van a quitar la luz. Entonces algo que hace muy bien el gobierno es asignar culpas y no asumirlas. En este caso, en el tema con Colombia, ¿cómo debería ser, o con el conocimiento que tú tienes, cómo se debería llevar a cabo realmente un proceso para que Ecuador pueda hacerle un reclamo a Colombia por lo que está pasando en la frontera? Porque probablemente hay personas que lo llevan al extremo y dicen, bueno, el presidente Daniel Noboa está haciendo un movimiento pues de, de dignidad nacional, pues no, porque este señor no puede ser, nos está perjudicando, nos manda pues los grupos, ta. En este caso, ¿cómo un mandatario de un país puede reclamar legítimamente sin meterse en asuntos económicos ni dinamitando puentes pues, de intercambio? ¿Qué debe haber hecho el presidente Daniel Noboa para implementar un reclamo de buena fe y que tenga reales consecuencias y que no quede en palabrería nada más? Veo que hay una coincidencia, que hay mucho de tema de manejo comunicacional en el cual el gobierno le ha ido bastante bien. Es mucho más que de eso, que temas de contenido. De vez en cuando no le sale bien, como el tema de la consulta popular del 16 de noviembre, donde la realidad ignorada cobró venganza, por así decir, ¿no? Por si acaso, porque ya no daba más el tema de los influencers, por así decir. Así que coincido en esa primera parte. En lo segundo, toda divergencia de cualquier orden en materia de seguridad política no tiene por qué ser castigada por la vía comercial, haciendo nosotros mismos el harakiri. Eso sí, yo no lo comprendo. Cada uno tiene que manejarse en su propio andarivel. Si hay crisis política, si hay una diferencia, hay varios estamentos para el reclamo. Uno, en diplomacia comienzan con las notas, después terminan hasta con el retiro del embajador. No sé si existe embajador en Colombia. Ahí te la dejo nomás de deber. ¿Tú conoces quién es el embajador de Ecuador en Colombia, por si acaso? Que siempre hemos tenido embajadores de mucha altura, ¿no? Gente de un performance, pero de otro nivel. No sé, ojalá alguien me ayude para saber quién diablos está en la embajada de Ecuador en Colombia. Así que hay varios elementos para reclamar. Tercero, este tema de la frontera caliente tiene algún tiempo. Ahora acrecentado, obviamente, después de la firma de los acuerdos de paz y el repliegue que tuvo las disidencias de la FARC hacia el sur. Pero recuerda, más allá que tú eres joven, pero es un hombre muy preparado, la teoría del yunque, el martillo. Este tema tiene muchísimos años con la frontera caliente y que nosotros hemos tenido que enviar al ejército ecuatoriano a la frontera norte, pues, obviamente para evitar el traspaso, ahora de nuevo acrecentado en materia de drogas, pero en su momento era la FARC, pues, en su momento era el ELN y todo el narcoterrorismo que tenía Colombia. Pero nos olvidamos que teníamos nada más y nada menos que al segundo al mando de la FARC del lado de nosotros de la frontera, que se cruzaban como Pedro en su casa, el señor Raúl Reyes. Entonces, el tema de la frontera ha sido un problema permanente. Y ese es un tema geopolítico también. Hay muchas maneras de resolverse, de conversar, de reclamar, de nosotros poner nuestros más grandes contingentes en la frontera, como fue muchísimo tiempo. Parte del problema ahora en la guerra interna que tenemos
es que los soldados no se multiplican, pues. Son los mismos soldados y ojalá que haya un programa para no solamente repotenciar en material bélico y pertrecho que se está haciendo el gobierno pasado y lo está continuando este gobierno, y me parece muy bien, eso es política de Estado, sino de aumento de efectivos, porque necesitamos tener un ejército fuerte que cuide las fronteras, tanto la del norte como la del sur. Eso es fundamental, no solamente para el tema de la droga, para todo tipo de cuestiones relacionadas con el crimen organizado. Lo que pasa es que en esta guerra interna, más la reforma que hemos hecho, que yo he apoyado como ciudadano, de que también puedan colaborar en las labores de la Policía Nacional, tenemos desplegado muchos efectivos en las ciudades, no en las fronteras. Ojo que son múltiples factores, pero en todos, porque no hay una sola salida, en ninguno tiene por qué ser el castigo comercial, sino cada uno tiene un andarivel. En ninguno tiene que ser castigar al consumidor. Eso no tiene lógica alguna, sino un falso nacionalismo, pero ya ni siquiera liberalismo, porque yo me río con todos estos nuevos liberales, entre comillas, de derecha, y eso que yo soy hombre de centro derecha. Hablan de libre comercio, hablan de los libertarios, hablan de todo, pero resulta ser que les gusta pues meter la mano en todo, ¿no? Ponen impuestos, ponen aranceles, son una derecha bastante rara, por así decir, no se va a tener que quemar todos esos libros que están ahí atrás, ¿no? Henry, sobre lo que decías, hacías referencia pues al embajador de Colombia, pues que dónde está, por qué no aparece No, en estas no sé situaciones. quién es. No sé, y eso que yo soy un Ya, hombre de mediana cultura, me jactaba de chiquito, sí, sabe el nombre de todos los generales, de todos los embajadores, de todos los ministros de que tenga 10 años, pero yo no sé quién es el embajador de Ecuador en Colombia. sí, sí, sí. En este caso, algo que me llama la atención de todo esto es que le entrevistaron, le sacaron declaraciones a Gabriela Sommerfeld sobre este tema, y muchas personas pues de los sectores económicos que tienen pues relación con Colombia estaban muy preocupados que el presidente revea esta situación. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidad ves que esto dé marcha atrás a un corto plazo? Porque lo ideal sería que sea a corto plazo. Y si es que da marcha atrás, ¿qué mensaje da? Porque a mí me causa dos sensaciones. Si es que el presidente se mantiene en esta medida, yo creo que estaría cometiendo un error. Pero si es que se retracta tan pronto, también da una, o sea, ya la mala imagen está a mi criterio personal. ¿Por qué razón? Porque eh, para ponerte el ejemplo de lo que iba a pasar con la constituyente, Henry, que seguro tú lo recordarás. Si el gobierno implementó un relato muy grande en esa época cuando se quería aprobar para que se lleve a cabo la reestructuración de la constitución, de la escritura de una nueva constitución, era de la sostenibilidad económica. Que Ecuador pues tenga reglas más claras en temas económicos, todo este tipo de cosas, que los inversionistas ven Ecuador como un lugar más seguro para invertir y que no dependa tanto de la política del gobierno de turno, ¿no? Y de hecho ponían como ejemplo a Perú, que yo siempre he dicho que Perú es un mejor ejemplo que Ecuador, pero tampoco es que es Disneylandia. Lo que quiero decir con esto es, ¿qué mensaje da que tú te retractes a pocos días o a pocas semanas en una decisión tan fuerte como esta, que seguramente no se encontró una solución? La frontera no va a pasar en 2 semanas de ser, como digo, una selva a ser el paraíso, pero ¿qué mensaje da justamente para ese mensaje que quería dar el gobierno? Valga la redundancia, que Ecuador tiene que ser un país que las reglas económicas estén claras, pero viene el presidente y te las cambia 2 semanas para tirarle una amenaza a otro jefe de Estado y no se encuentra la solución y al final te retractas. No sé si me cachas la disyuntiva que existe aquí. Sí, en ninguna sale gratis políticamente, pero a mí lo que me preocupa no son los políticos, sino la gente, los ciudadanos, que no tienen por qué verse castigados por una decisión de este tipo. Segundo, este tipo de decisiones, cuando un presidente las toma, es el paso final. Hay una serie de antecedentes y habilitantes en materia comercial, informes del ministerio respectivo del por qué es necesario esto para llegar a la decisión política de adoptarla, estemos o no estemos de acuerdo. Me hago la pregunta, hasta la semana pasada esto ya venía siendo tramitado por el ministerio. Esto era un antecedente, venía existiendo unas conversaciones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
Lo veo difícil porque quienes más han reaccionado con altura, obviamente, de forma propositiva, son los gremios. He visto el comunicado de la Cámara de Industrias y Producción. He visto las Sí. palabras, he escuchado a la doctora María Paz Hervis como su máximo representante. Con el mayor de los Que ella, respetos, yo, que ella le dice el mencionó, presidente, Henry, esta perdón, no. te interrumpo, que ella mencionó que no hubo conversaciones previas, o sea, que fue una En sorpresa para absoluto. ella. Es lo que te estoy diciendo, tanto conversaciones para entender la realidad del comercio o inclusive cuál va a ser la incidencia de esta medida sancionatoria vía tasa de seguridad, pero que tiene que ver con los precios y que tiene que ver con el comercio, los pros y los contras, no hubo nada. Y asimismo yo me preguntaría, en un ejercicio de transparencia gubernamental, si hubieron análisis internos antes de la semana pasada por parte del Ministerio del Ramo sobre el tema, porque para llegar al decreto ejecutivo que el presidente toma la decisión, insisto, yo que he dedicado gran parte de mi vida al derecho público, hay una serie de antecedentes. Tercero, no seré la primera vez. Recordemos que hace un tiempo también se amenazó con ponerle aranceles a México, ¿sí te acuerdas? Y Sí, claro. prefiero, como ecuatoriano que soy y que he respaldado todas las decisiones como corresponde mi gobierno en política exterior, prefiero no repetir lo que nos dijo la presidenta de México, ¿no? Esta vez más decirte que no quedamos en nada, ¿no? O la memoria es corta con el tema de México y los aranceles, ¿ya? Entonces, Ujú. no estoy de acuerdo por conceptos. Jamás el consumidor debe pagar los platos rotos de la extensión de la política o de la seguridad en temas de carácter comercial. Para mí, en ese sentido, yo soy bastante claro en mis conceptos. Henry, para ir finalizando, un par de preguntas más. Ya me quiero desviar al tema del Consejo de la Judicatura porque es un tema que sigue caliente, pero ya por el tema de los aranceles ya ha dejado de ser primera página. A El tema de Mario propósito, ¿no? Godoy, sí, claro, por supuesto. En este caso, yo algo mencioné muy claro en el programa de Fuego News la semana pasada. Si es que el gobierno tiene un compromiso tan grande con la lucha contra el narcotráfico, puertas afuera, debería también tenerlo puertas adentro. Y una de esas medidas sería que la bancada de ADN, de manera unánime, porque eso también es importante, para mí que un asambleísta de ADN vote a favor o se abstenga de sacar a Godoy en un potencial juicio político, para mí sería gravísimo, gravísimo. Y más que nada, más cómo funcionan las bancadas hoy en día, que las bancadas siguen el amén del que está arriba, del presidente de la bancada, del presidente del gobierno en este caso. Yo te pregunto, ¿cómo has visto el desarrollo de este tema y qué conclusiones sacas de las posibles disputas que existen dentro del bloque de ADN sobre si sacarlo o no? ¿Por qué sostenerlo? ¿Por qué no sostenerlo? ¿Qué crees que pasa dentro de ese bloque que va a determinar si se queda o no, no? Si algo debe unirnos como ecuatorianos alrededor del gobierno en un acuerdo fundamental es la seguridad. Y en esa línea, enfrentar al crimen organizado. Creo que el gobierno ha hecho esfuerzos en esa materia. Podemos estar de acuerdo en uno que otro tema, en otros podemos criticar, pero en líneas generales se está haciendo esfuerzos porque para mí debe ser una política de Estado que sea mediano y largo plazo. Y pese a eso, y pese a los esfuerzos, el año pasado fue el más violento de la historia de Ecuador. Pese a tratar de estar en la línea correcta y pese a los esfuerzos. Y que considero que el gobierno nacional, con el presidente a la cabeza, no le hace el juego al tema del narcotráfico. Con ese antecedente, me parece inverosímil que haya un desgaste por parte del mismo gobierno en tratar de sostener a una persona cuyos antecedentes y falta de probidad notoria al frente de la judicatura, entre otras cosas por ejercicio profesional de él y de su entorno con causas relacionadas al crimen organizado al narcotráfico, no le conviene al país. Entonces hay que tener una sola posición para poder seguir respaldando al gobierno en esta materia. En otras cosas habrá disensos y eso es normal porque así es la democracia, pero en esto un solo puño. Lo único que me cabe para pensar en esta situación sinuosa, por decirlo menos, de que respaldo pero no respaldo, es un tema de manejo o de mal manejo interinstitucional con respecto a lo que es meterle la mano a la justicia. ¿Ya? Por ahí
por diversas razones que se escapan a mi sencillo criterio, hay políticos que tienen una fascinación o una obsesión con la justicia. Porque si no, no encuentro la lógica de tener a una persona que lo único que le garantiza es tratar de poner a jueces. Mientras hay un profundo desgaste, tanto en la institucionalidad, ya ha provocado la renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de quien lo propuso originalmente la terna, como el doctor Swing, está generando, entre otras cosas, enjuiciamientos políticos para variar al Consejo de Participación, órgano que lo terminó designando, y un desgaste absolutamente innecesario al gobierno por culpa de los operadores que tiene en esta materia. ¿Por qué? Si en otros temas tenemos que encontrar consenso, si en otros temas también, siempre por cúmulo de errores que le pasan a todos, ya hay un desgaste. Me explico, si hay tantos problemas, si esto es tan difícil, tan complejo de llevar adelante, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que desgastarnos en este tipo de cosas? Lo único que podría comprender es un interés inconfesable en el mangoneo del tema de la justicia, que como tú bien sabes y yo también, cuando nos gusta conocer la historia, es la perdición de los partidos políticos y la perdición de los líderes políticos. Todos los que se meten en temas de justicia momentáneamente creen que tienen el control y a la larga siempre terminan trasquilados y el pueblo los castiga. En eso el gobierno debería conocer la historia para no repetir los mismos errores. Henry, ¿en qué se podría desencadenar esto si es que en efecto pasa lo que algunos pesimistas sospechan, y es que por abstenciones o por votos en contra de la bancada de ADN, Mario Godoy se queda con su puesto, sabiendo todo lo que lo rodea, ¿no? Si eso Insisto, llegara, si eso llegara a sí, sí. pasar, hundiría aún más la credibilidad de la Asamblea Nacional y del bloque oficialista, para mí ya un camino de no retorno. Y comprendo que haya sospechas. En otros juicios políticos de menor envergadura se han rasgado todo tipo de vestiduras. Se han creído que son Febres Cordero contra Fero Blum. Y obviamente no le llegan pues ni al tobillo. Vi cómo lo censuraron y lo destituyeron a Gonzalo Albán por algo que ni siquiera cometió, pero con una fuerza, pero pocas antes de esto. Era más o menos como Jaime Nebot contra el ministro de Educación en el 90. Unos juicios políticos, pero fenomenales. Y en este tema, que podría encauzar las carreras políticas de algunos y estar en consonancia con la ciudadanía, porque reitero, más allá que todo el mundo tiene derecho a ejercer la profesión, no como que cabe que encima seas el que presidas la judicatura, pues no, como que no está bien, dejémoslo ahí, no quiero avanzar en estos temas de carácter penal, no hay probidad notoria, pues. No puedes tener un mensaje contra la lucha contra el crimen organizado cuando tienes una persona cuyo entorno se dedica a la defensa de este tipo de causas, que pudieran ser por demás legítimas como abogado, pero no cuando estás al frente de la judicatura. No le hace bien, es un desgaste, es un conflicto de interés. Necesitamos ser, reitero, un solo puño en esta materia. Entonces, para mí sería un camino de no retorno. Ya de por sí, la asamblea que está bastante golpeada, como todas, ¿eh? Y en todas partes del mundo, no creo que solamente es aquí. Lo que pasa es que últimamente los asambleístas están dando más papaya por su falta de criterio, por la locura de algunos, por el desafuero diezmero de otros, por así decir, por su profunda y supina ignorancia en otros casos. En este son de terror, pues no hay casi uno, con la excepción que salva la regla o que confirma la regla. Entonces que se pongan a que me abstengo, que no voy, para salvarlo al señor, porque, para no resentir al jefe que tienen ahí, el de los chats, al señor Jarrín. Eso no tiene presentación alguna. Ellos deben tenerle temor es al pueblo, que es su jefe, no a nadie más. Y hacerle comprender al gobierno que esta teoría de ver qué es lo que pasa, de alargar lo más posible el juicio, de hacer que el señor Godoy tire el lodo con ventilador a todo el mundo para ir desgastando a otros, para ir haciendo el trabajo que tiene que hacer, para lo cual lo llevaron ahí hasta el final para que venda acá la derrota si es que se tiene que caer, o ver si lo salvamos, si él acusa más a otros de lo que él mismo es. Señores, nada de eso, mi querido amigo, le hace bien al país.
Por algo, los funcionarios de confianza, los del jerárquico superior, son considerados fusibles. Uno, en el Ejecutivo, para que no llegue pues la llama al presidente, que es a quien siempre hay que defender. Y en el asunto del Estado, por defender la institucionalidad, porque son las instituciones las que perduran, no las personas que son momentáneas o de coyuntura. Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno y ex candidato presidencial, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Henry, gracias como siempre por aceptar nuestras invitaciones. Te mando un saludo a la distancia y nos encontraremos pronto. Gracias, a las órdenes siempre.